noche queremos darle gracias al Señor por su misericordia, por el gran amor que nos ha tenido hasta el día de hoy. Queremos decirle, Señor, que somos pecadores y que hemos fallado ante su presencia, Señor. Debemos confesar nuestros pecados, a ti de hallar gracia y misericordia ante su presencia. Y queremos pedirle, Señor, que al estudiar su palabra nos asista con su Santo Espíritu para entender, Señor, cuál es su voluntad por medio de ella. Se lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Al estudiar el capítulo 22 de Apocalipsis, necesitamos contextualizar el capítulo. Y cuando contextualizamos un mensaje o un estudio, necesitamos ver desde dónde apunta la realidad de ese pasaje que vamos a estudiar. Y de hecho, cuando estudiamos capítulo 22 de Apocalipsis, necesitamos haber entendido Génesis capítulo 3. El contexto de este pasaje se encuentra en Génesis capítulo 3. Pero también, dentro de los contextos, cuando estudiamos la Biblia, los contextos a veces se encuentran también en el mismo libro. Y en este caso, Juan establece algunas cosas que son interesantes a la luz del pasaje que vamos a estudiar en esta noche. El capítulo 21, vamos a contextualizar para que entendamos algunas cosas que vamos a ver en el capítulo 22. En el capítulo 21, Juan en el versículo 1 dice que hay una nueva tierra y un cielo nuevo, o un cielo nuevo y una tierra nueva. Y él mismo expresa en el versículo 1, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Cuando vamos a estudiar el capítulo 22, es importante este versículo, por varias razones. Quiero decir por lo menos algunas cosas puntualizadas. Primero, el primer cielo y la primera tierra del reino milenial ya no existen, porque hay una nueva y un nuevo cielo. Es decir, entonces, esto nos trae una pregunta también. La pregunta es, y esto fue un punto en comentario que hicimos el sábado pasado, acerca de que, por ejemplo, ¿qué pasa con la gente que está viva dentro del reino milenial si se quita la tierra vieja o la tierra que estaba en el reino milenial y el cielo? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, no hay ningún pasaje en la Biblia que nos denote o que nos haga ver qué es lo que va a pasar con esta gente. Sin embargo, no cabe duda que para que la gente esté dentro del nuevo cielo y la nueva tierra, debe de haber una transformación de los cuerpos. ¿Por qué? Porque Génesis capítulo 3 destaca el problema del cual estamos hablando en el capítulo 22. Y fíjense que cuando Juan dice que vio un cielo nuevo y una tierra nueva, esto no está hablando de una reformación de la tierra que estaba en el reino milenial. La palabra nuevo, ya dijimos en los estudios anteriores, es algo totalmente diferente, con una naturaleza diferente. Es decir, entonces, podemos nosotros decir que en vista, yo estaba imaginándome hoy que estaba terminando de estudiar este pasaje del capítulo 22 que vamos a empezar, estaba pensando yo, bueno, si no hay ningún pasaje que determine qué pasa con la gente que está en el reino milenial, pero si la tierra y el cielo son quitadas, entonces, ¿qué debe de pasar con esta gente? Obviamente debe de haber una transformación de la gente ahí, por varias razones. Primero, hay muchos pasajes que hablan acerca de que sin santidad nadie verá al Señor. Pero dicho la palabra santidad, en este contexto es, sin un cuerpo transformado nadie puede ver al Señor. En otras palabras, la gente del milenio debe de ser transformado. Es más, voy a hacer una pregunta, y quizás es una buena introducción para que nosotros pongamos atención en estas cosas que son tan importantes
Porque de hecho Juan escribió el Apocalipsis por revelación de Dios, por medio de Jesucristo y por medio del ángel, para darnos el énfasis de que nosotros tuviéramos consuelo en este tiempo. ¿Saben qué hizo con Daniel Dios? Le dijo que sellara esas cosas porque no era de importancia entenderla en ese tiempo de Daniel. Pero esas mismas cosas que le dijo Daniel son las mismas que hemos estudiado hoy. ¿Y qué dice? ¿Qué le dijo Dios a Juan? Le dijo que no sellara estas cosas. ¿Por qué? Porque estas cosas son de importancia para la iglesia ahora. Ahora, por eso es tan importante entender. Entonces, ¿qué pasará? ¿Habrán muertos dentro del milenio? ¿Habrán muertos dentro del milenio? Sí. ¿Los muertos dentro del milenio serán creyentes y no creyentes? Sí. Sí. ¿Qué pasará con los muertos del milenio al terminar el reino milenial y hay un cielo nuevo y una tierra nueva? Debe de haber una resurrección. Por lógica, intrínsecamente, aunque no hay ningún pasaje que lo sustente, aunque en Isaías vamos a estudiar algunos pasajes que hablan acerca de esto, es muy interesante. Pero vamos al capítulo 22 y fíjense, veamos el versículo 27 del 21 y vamos a enlazar con el 1 del 22. Miren lo que dice el versículo 27 del 1. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. ¿Qué quiere decir esto, inmundo? Contaminado. Algo que, es decir, no va a entrar una cosa en la nueva Jerusalén, en el cielo nuevo y la tierra nueva que tenga relación con el pecado. Entonces, esto responde a la pregunta que hice anteriormente. ¿Qué sucederá con la gente que tiene cuerpos como los nuestros del reino milenial cuando surge el nuevo cielo y la nueva tierra? El versículo 27 da la respuesta. Es decir, deben de ser transformados porque nada que sea inmundo podrá entrar. Es decir, nada que tenga relación con el pecado puede entrar a la nueva Jerusalén. En este sentido, el versículo 27 también aclara y dice: o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, hermano, todos los que son creyentes de la era del reino milenial deben de estar inscritos en el libro de la vida también. Y por lo tanto, ellos entran también a la nueva Jerusalén. Ahora, ¿por qué he empezado con esta introducción hablando de estas cosas? Porque es muy interesante el capítulo 22 y el hermano Bel decía que era un reto para el que sigue a explicar el capítulo 22. Hay muchas interpretaciones de este capítulo 22 en cuanto al versículo 1, 2 y sobre todo el 5, que son muy controversiales en cuanto a esto. Pero veamos qué dice la palabra del Señor. Versículo 1, dice el versículo 1: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. El capítulo 21, del versículo 9 hasta el 27, describen la parte física de la Nueva Jerusalén. Habla de los aspectos físicos de la Nueva Jerusalén. Capítulo 22, del versículo 1 al 5, describe la parte espiritual de la Nueva Jerusalén. Entonces, contextualizar esto es muy importante, porque Juan detalló, por ejemplo, de cómo van a ser las puertas, qué medida va a tener la Nueva Jerusalén. En el capítulo 21 lo ha dicho. Qué calidad por ejemplo, habló de la calle, va a ser de oro. Ahora él va a describir algunas cosas literales que no son espirituales o que no podemos espiritualizarla en este sentido, porque de hecho, aunque Apocalipsis usa algunas figuras, no podemos decir, por ejemplo, que este río que se menciona en el capítulo 22, versículo 1, es un río figurado o figurativo. Es más, miren lo que dice el versículo. Hay una palabra muy interesante aquí. Dice Juan: después me mostró.
Ustedes saben que mostrar es dar a conocer algo. Yo, por ejemplo, saco esto, le estoy mostrando algo. ¿Qué es esto? Un lapicero. Juan estaba diciendo que el ángel le mostró y le dice un río limpio de agua de vida. Aquí hay algo tan interesante que es importante verlo. Fíjense que si ustedes notan la expresión río limpio de agua de vida, fíjense que nos dice de la vida, no tiene artículo, si ustedes se fijan. ¿Por qué? Porque es importante que Juan está destacando no una descripción del río, sino la esencia del río. Es muy diferente. Quiero poner un ejemplo de esto. El día de ayer yo andaba una camisa roja en la escuela y hay un compañero que es muy fanático con esto de los partidos políticos. Y desde que me vio me dice, usted, y me dijo de qué partido era, por la camisa roja. Y entonces le digo yo, no se equivoque, la camisa tiene una marca y no tiene una insignia de ningún partido. El hecho de andar una camisa roja no significa que yo soy parte de ese partido. Sin embargo, hay gente que no se pone camisa roja, pero su esencia sí lo es. Es precisamente lo mismo que está tratando de hacer ver aquí Juan. Juan describe en cierta medida cómo es el río, pero él no le interesa cómo es el río. ¿Qué es lo que le interesa a Juan? Que nosotros entendamos la esencia y la importancia del río. Por eso es que dice el versículo, dice río limpio primero. ¿Qué quiere decir esto? Sin contaminación. Algo limpio. Ahora, si ustedes ven nuestros ríos, la mayoría de los ríos del Salvador están siendo alimentados, inclusive los pozos que tienen, a lo mejor ustedes en su casa son alimentados con los mantos acuíferos del Lempa y del río Salguate en El Salvador. Ahora pregúntense, ¿y el río Salguate y el Lempa son los más limpios de El Salvador? No. Sin embargo, Juan contrasta aquí la importancia de esto. Primero, porque Juan debe estar destacando la naturaleza de la Nueva Jerusalén. En otras palabras, ¿qué está diciendo Juan? En la Nueva Jerusalén no hay contaminación alguna de pecado. Ahora, por eso era importante el versículo 27 del 21. Pero fíjense también, hay algo importante aquí en el versículo 1. Dice, resplandeciente como cristal. Ahora, noten ustedes que algo cristalino denota la pureza de la procedencia de este río. Pero voy más allá de eso. Miren lo que dice el versículo. Que salía del trono de Dios y del Cordero. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente de este río? ¿Recuerdan ustedes el diálogo que tuvo la mujer samaritana con Cristo? ¿Cuál era el tema principal? El agua. La mujer entendía que Cristo le podía dar abundante agua, pero agua literal. Ahora, hermanos, ustedes, si nosotros tuviéramos puesta nuestra esperanza en un agua como la nuestra, esta literal que nosotros tomamos algunas veces para saciar la sed, ¿realmente sacia la sed de esta agua? No. Sin embargo, la procedencia del agua de la cual está hablando aquí es una agua que es totalmente, en esencia, permanente y eterna para aquellos que han puesto la confianza en el Señor. Y esto lo hemos estudiado en el capítulo 4, 5 y 6 de Juan. Pero hay algo interesante también aquí. La procedencia es tan importante porque el agua
para que una persona pueda saciar la sed y la naturaleza de la cual estamos hablando, que está hablando de la esencia de la vida eterna en la Nueva Jerusalén, es precisamente Cristo. No hay otra manera. No hay otra manera. Y por eso la procedencia es tan interesante aquí, de la cual habla Juan. Ahora, noten algo interesante en el versículo 1, entonces. Cuando vemos la visión del río de agua activa, la escena que Juan contempla tiene que ver con la Nueva Jerusalén. Ahora ya destacamos que la Nueva Jerusalén es totalmente eterna. Primero, en su esencia es eterna. Segundo, los habitantes de la Nueva Jerusalén son eternos también. Tercero, la esencia de la dimensión de la naturaleza que tiene la Nueva Jerusalén también es eterna. Por una razón, porque está basada no en aspectos humanos, sino en aspectos divinos. Y la procedencia es Dios mismo. Ahora fíjense bien, cuando dice el río limpio de agua, significa la plenitud de vida eterna que la gente va a tener. En otras palabras, Juan quiere destacar ahora, en este tiempo, a la iglesia. En otras palabras nos está diciendo, fíjense ustedes, serán eternos por la fuente de donde proviene este río. No nos enfoquemos tanto en el río, sino en la naturaleza de la procedencia del río. Pero yo pregunto, ¿Cristo y Dios son eternos, hermano? ¿Su esencia es eterna? ¿Los creyentes tendrán la esencia de Dios eterna? Bueno, desde ya tenemos esa esencia eterna. Por eso es que el Espíritu Santo juega un papel importante en la vida de los creyentes hoy. Ahora, fíjense, esto muestra que Dios devolverá al ser humano la naturaleza del principio. Y por eso mencionaba Génesis capítulo 3. Quiero que vaya al capítulo 3, porque vamos a hablar del árbol. Vaya al capítulo 3 de Génesis. Quiero mostrarle una verdad que es importante, aunque ya la hemos estudiado, es importante recordarla. Versículos 22, 23 y 24. Dice el versículo 22. Este contexto es después de la caída de Adán y Eva. Versículo 22 dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para cuánto tiempo. Ahora, vivir, el hombre hubiera sido muy insensato. De hecho, Dios es sabio. Imagínense que Adán y Eva hubieran alargado. Es más, él dice aquí, Dios dice, no vaya a ser que alargue, porque entendía que si comían del árbol de la vida, podían alargar su eternidad con un problema serio de pecado. Imagínense nosotros viviendo con tantas enfermedades eternamente. Precisamente lo que dice el versículo 2 del capítulo 22 de Apocalipsis. Miren lo que dice, ponga un dedo ahí en Génesis y vaya al 22 de Apocalipsis, versículo 2. Dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Quiero explicar aquí, hay mucho problema con esto. Y recuerdan cómo empezamos este estudio. La Reina Valera tiene un serio problema, sin ofender a Casiodoro de Reina, pero tiene un serio problema de traducción. Estuve oyendo a un hombre que se llama Dr. Vernon McGee, y Vernon McGee tiene la tesis, su interpretación dice, de que la gente del milenio
entra a la Nueva Jerusalén con esos cuerpos corruptos, con cuerpos no glorificados. Y por lo tanto, este contexto del versículo 2 puede aplicarse a estas personas, porque el árbol de la vida servirá para sanidad de ellos que entrarán. Pero aquí hay un problema serio. Entonces, el versículo 27 del capítulo 21 no es verdad entonces. ¿Ven ustedes algún problema en esto? Hay muchos problemas. Y muchos de los escritores e intérpretes de estos pasajes hablan acerca de este punto. Y no se establecen en un punto, es decir, ellos dicen, como tal comentarista dice, pero aquí quiero aclarar que en el griego es muy diferente el asunto. El griego dice lo diferente, es una palabra diferente. Y quiero que lo veamos. Por ejemplo, aquí el versículo dice que en medio de la calle de la ciudad, ya hablamos de la calle. ¿Cómo es la calle? De oro. Muy bien. Dice que en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. La pregunta, aquí hay muchas preguntas, yo no sé si ustedes se las están haciendo, pero ahí quiero solo hacer una para que ustedes se contextualicen. ¿Qué pasó con el árbol de la vida que Dios puso en el huerto del Edén entonces? Fue llevado al tercer cielo. ¿Cuándo fue llevado al tercer cielo? Fíjense, hay tantas cosas que nosotros podemos preguntarnos. Recuerdan de que cuánto tiempo había pasado más o menos cuando Cristo vino a la tierra y murió. Hay tantas cosas que podemos hablar aquí, pero no me voy a detener mucho en esto, porque son cosas que ya manejamos como iglesia, aunque fuera bueno que gente conociera estas cosas, pero quiero decir algunas verdades. Por ejemplo, desapareció el Edén después de... ¿Cuándo desapareció el Edén? Vamos a ver una pregunta de examen. Los miércoles estamos estudiando esto precisamente. ¿Cuándo desapareció el Edén? ¿Cuando sacó a Adán y Eva desapareció? No. ¿Cuándo desapareció el Edén? El Edén existió aún en los tiempos de Noé. Claro que sí. ¿Cuándo desapareció entonces? Con el diluvio. Ahora la pregunta es, ¿cómo hizo Dios para entonces preservar ese árbol de la vida? Lo que decía el hermano, él tuvo que haberlo quitado de ahí. Y ese es tan interesante, aunque no hay ninguna explicación bíblica, yo me estoy atreviendo mucho a decir algunas cosas que no están aquí, pero que son importantes entenderlas. Y que es tan interesante, hermano, que inclusive Dios lo colocó en el paraíso. Es mi punto de vista, quiero decir esto. Dios llevó el árbol de la vida al seno de Abraham. Recuerden de que cuando Cristo vino, explicó que en el Antiguo Testamento el Hades estaba compuesto por el lugar de tormento y el paraíso, que era el seno de Abraham. Pero cuando Cristo murió y fue sepultado, fue ¿cómo se llama? Al sepulcro. Y él bajó a las profundidades más altas. Pero cuando él resucita y él asciende, dice Pablo en Efesios, que llevó cautiva la cautividad. Y fue entonces cuando él traspuso el paraíso para el tercer cielo. Entonces Dios siempre ha preservado este árbol. Es muy importante. La pregunta que debe destacarnos ahora es, ¿cuál es la esencia del árbol de la vida? Bueno, Génesis capítulo 3, versículo 22, lo aclara ese punto. Voy a volver a leer el versículo. Dice que Dios dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva. ¿Cuál es el propósito del árbol de la vida entonces? Preservar la eternidad de la gente que come del árbol
De hecho, si no creen ustedes que nosotros no tendríamos tantos problemas si Adán y Eva hubieran desobedecido el mandato de Dios y comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Adán tenía acceso al árbol de la vida antes de pecar? Claro que sí. Claro que sí. Dios le dijo, no voy a leer los versículos del capítulo 2, pero ahí dice específicamente que Él le dio la orden de que todo árbol podía comer, menos del árbol de las ciencias del bien y el mal. Ahora, ¿qué importante es? Ahora veamos el versículo 2. Fíjense bien, si el árbol de la vida preserva y es la esencia de Él, es mantener la vida eterna, la vida eternamente en plenitud a la naturaleza de Dios, entonces hay un problema con el versículo 2, pero quiero explicarlo. Quiero explicar este punto porque es muy interesante ver lo que el griego dice. Y quiero que veamos el versículo cuando dice las hojas del árbol de la vida. Fíjense que primero dice que el árbol produce, algunos se detienen tanto en esto, a mí no me interesa explicar ciertas cosas, por ejemplo, cuál va a dar la fruta, por ejemplo, que va a dar este árbol. Dice que el árbol va a dar 12 cosechas y va a dar 12 frutos. Algunos dicen de que es un fruto diferente cada mes, pero el pasaje no lo dice, de hecho. Y no nos interesa si fuera, por ejemplo, si tendríamos que hablar de manzanas, de peras, no nos interesa. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Saber que en la Nueva Jerusalén la preservación de una naturaleza eterna es evidente para cada uno de los creyentes. Hermano, ¿no les consuela tener la oportunidad de estar en un lugar eterno? ¿Amén? Entonces el versículo también dice, pero el punto de discusión que muchos tienen es en el punto donde dice que las hojas es para la sanidad de las naciones. Aquí es donde quiero referirme. La palabra hojas para sanidad en el griego es sarapeía. Y la sarapeía tiene varias connotaciones, pero en este contexto es mantener y promover salud. Esto no significa, de hecho, la Reina Valera me está diciendo de que el que coma de las hojas se va a sanar porque va a tener un problema de enfermedad. No, aquí está diciendo el sostenimiento de la sanidad. En otro caso está hablando no está hablando de curar enfermedades, porque en la Nueva Jerusalén no habrá gente enferma. Porque si hubiera, yo le preguntara a usted, si habláramos de la eternidad y vivir con problemas de enfermedad como las nuestras, ¿cuántos de nuestros hermanos están terriblemente enfermos hoy? Y vivir con ese problema en la Nueva Jerusalén, ¿realmente destaca paz en la vida de los creyentes? No tendría sentido. De hecho, la palabra aquí, sarapeía, está diciendo mantener y promover salud. De hecho, es decir, hermano, ¿qué entonces nos quiere decir el versículo a nosotros? Para la iglesia de hoy, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, hermano, que usted vivirá sin ningún problema de pecado por la eternidad. En otras palabras. Pero muchos, inclusive yo dije el nombre de un hombre, Bernard McGee, que es un doctor que habla mucho de esto. Él dice de que va a servir de sanidad para aquellos que vienen del reino milenial. Pero entonces entramos en conflicto con el versículo 27 que tenemos en el capítulo 21. Él mismo está diciendo, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que está inscrito en el libro de la vida. En otras palabras, quiero concluir con este versículo, hermano. Este árbol de la vida es semejante al árbol o es el mismo árbol que estaba en el huerto del Edén. Después que Adán y Eva pecaron, se les prohibió comer del árbol de la vida porque no podían tener vida eterna, digamos, en plenitud a la manera de Dios, porque habían pecado ya.
Si nosotros viviéramos en la eternidad con problemas de pecado, ¿qué sentido tuviera entonces hablar de la vida eterna? Ninguno. Ninguno. De hecho, sí. Y de hecho, en el reino milenial es quitado, pero totalmente quitado en la Nueva Jerusalén. Aquí hay un problema porque, como tú dices, no nos podemos aventurar a hablar más allá del texto de Javier. En todo caso, Juan no está dando una explicación, una biografía detallada, sino que él lo que le permitieron ver. Aquí saltan varias preguntas, pero no nos importa si lo que nos interesa es si yo como de esas hojas o yo como de ese fruto. Porque si volvemos a Génesis, en Génesis, Adán y Eva iban a ser eternos y tenían acceso al árbol de la vida. Si tenían que estar comiendo ese fruto, porque el problema es que nosotros creemos que los cuerpos que tengamos ya no van a necesitar comida, ya no van a necesitar cosas. No podemos decir eso porque el Señor, después de tener el cuerpo glorificado, pues dijo, denme un pescado con miel. Y lo comió. Y el cuerpo que andaba atravesaba las paredes. Eso para nosotros es increíble. Y sin fe no lo quieren creer, pero nos están enseñando cosas en una dimensión desconocida. Y como es desconocida, el que sabe le está enseñando a otro que nos diga cómo es allá un poco, dejándonos saber, no está detallado. Entonces dice, bueno, allá que iban a ser eternos porque tenían acceso a la roca de la vida. Ahora aquí los que vivan conmigo van a comer libremente de él, como al principio. Al principio Dios quería una generación como Adán y Eva sin pecado y eternos. Pues es lo que quiere restablecer en eso, pero el problema de nuestra mente tan corta es que creemos que este cuerpo, ya no sabemos exactamente cómo era de Adán y Eva, pero eran perfectos. Totalmente. Y eternos. Entonces el problema es que ese es el que vamos a volver a tener, porque Él quiere restablecer esa nueva generación. Entonces, pero algunos andan ganando que van a estar en nubes de puro espíritu, y cómo es que voy a comer y qué no voy a comer. Eso ya no nos interesa el detalle. Él nos va a proporcionar vida eterna y salud eterna. Y entonces están diciendo, van a comer de este. Primero, todo es vida ya. Vida, vida. Río, ¿qué dice el río? Literalmente dice río de vida. De vida. ¿Qué tiene las hojas? Salud. ¿De qué es el árbol? De vida eterna. O sea, todo lo que comamos para eternidad, para vida eterna. No quiero yo poner como el derecho, el consenso. Y es lo que nos hace asaltar la pregunta. Si dice para sanidad, es que hay enfermedad. O sea, es contrario a eso. Siempre digo yo lo contrario. Si me aparece algo, es que existe el otro. Pero tú has dicho, esto es todo nuevo. No es como ningún mortal se lo puede imaginar porque es nuevo. Por lo tanto, lo único que es la verdad es lo que está aquí. Nadie puede estar imaginando más de eso. Y así será. Tal como está ahí, así será. Aunque no sea difícil creerlo a nosotros. Hay una cosa tan maravillosa que cuando yo estaba leyendo este pasaje, me resaltaba porque tuve que estudiar muchas cosas. Muchos temas tuve que ir a buscar. ¿Saben por qué? Porque Dios en el huerto del Edén con Adán tenía una plena comunión con él. Pues Dios quiere tener esa plena comunión otra vez con el ser humano. Y resaltando ahí, y ellos iban a tener sexo, ellos iban a procrear, ellos iban a comer, ellos iban a disfrutar. La diferencia es que hoy nosotros, Dios quiere, inclusive, por eso es que nos ha dejado ahora, en este tiempo, que podamos tener comunión con Él, para que entendamos la delicia de tener comunión con Él a pesar de las circunstancias. Imagínense ustedes, hermanos, viviendo con pobreza, con dificultades, con problemas, con enfermedades, y tener el gozo de tener comunión con Dios. Imagínense esto, se puede lograr con el Espíritu Santo. ¿Cómo no será en la Nueva Jerusalén? Imagínense ustedes la dimensión. El problema es que, ya el hermano decía, nuestras mentes son tan pequeñitas que no nos asalta ver muchas cosas que a lo mejor no deben de ser de tanta importancia para ahora nosotros. Lo importante es entender que nosotros estaremos, hermanos, presentes en ese lugar, no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Salvador. Gloria a Dios. Sí lo puede creer. De hecho, hermano, hay gente que habla de la resurrección,
yo últimamente he estado hablando con varias gente de la resurrección. Y hay mucha gente que dice, sí, la gente va a resucitar. Pero yo le preguntaba ayer a una mujer, ¿usted entiende la dimensión de la resurrección que tendrán las personas? Y le ponía un ejemplo que yo lo puse aquí la vez pasada, que una mente tan finita no puede entender estas cosas. ¿Cuántos muertos hay en el mar, por ejemplo? Cuando lo estudiamos en Apocalipsis, hay tantos muertos que fueron devorados por peces y que fueron inclusive hechos polvo por medio del estiércol del pez. Y yo le decía esto a esta mujer y me decía, ¿cómo puede ser posible? Bueno, y el Señor, yo le doy que está de moda esto de ir a implorar a los cementerios. Hermano, hay gente que ya es polvo en el cementerio. Pero Dios restaurará el cuerpo que fue enterrado en ese lugar totalmente. El problema es que nosotros como seres humanos vemos tan miniatura el poder de Dios. El poder de Dios. Y de hecho, Dios, hermano, por eso está hablando de la gran dimensión que tiene la naturaleza eterna en la presencia de Dios. ¿Sí, hermano? Hermano, una pregunta, ¿va a ser un arco o va a ser muchos arcos? Porque dice a uno y al otro lado del río, que estaba el arco. Bueno, veamos el versículo. Veamos el versículo. Dice, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol. ¿Qué quiere decir el árbol? ¿Qué es él? No dice los árboles. El pasaje mismo se explica. Inclusive la pregunta que usted hace, la han explicado, inclusive Vernon McGee dice de que van a haber muchos árboles dando muchos frutos. Y él dice esto, pero yo no puedo atreverme porque el versículo dice que solo es un árbol. El hermano tiene razón, Sí. es legítima la pregunta. Mira lo que dice, pongamos atención, dice, en medio de la calle de la ciudad, De la ciudad, sí. sí, correcto. Es ciudad. Y Es lo a correcto. uno, y a otro lado del río estaba el arco, es decir, estaba a un lado y al otro lado. Entonces la designación, hermano, aquí la otra acepción puede ser que la designación del árbol no está en el número, sino en la clase del árbol. En la clase, y no en el número. Porque de lo contrario, el mismo árbol no podría estar a un lado del río y al otro lado del río al mismo tiempo. No, cuando habla en medio de la calle, el que quiere igual bíblico Sí. cuando dice aquí, en medio de la calle, pero no del río, sino de la ciudad. Sí, es que el punto Está en medio de la calle, entonces la calle está en medio de la ciudad. Y lo que está a un lado y al otro es el árbol. Entonces, si hay un árbol a este lado y hay un árbol a este otro lado, no puede ser el mismo árbol. no. Entonces, pero la designación ahí, como digo, es en la esencia del árbol y no del número. Es eso, ¿verdad? Y fíjense que aquí el hermano, porque en el griego es diferente. El Reina Valera tiene muchos problemas en cuanto a esto. El griego es muy diferente, pero en el griego, estudiando palabra por palabra, yo creo, en mi punto de vista, y voy a establecerme en este punto, en mi punto de vista, creo que el árbol dice que está a un lado y al otro lado, porque en mi punto de vista el árbol está sentado precisamente en medio del río. Esa es la interpretación a la cual yo he llegado en cuanto a este versículo. No que hayan dos árboles, sino que está sentado y que se deja ver hacia los extremos. De hecho, hermano, ya decía el hermano, esto no es tan importante, sino ya hablamos, lo importante que tiene es la esencia del árbol. ¿Qué provee para los creyentes? ¿O qué aprende usted? Voy a hacer esta pregunta. ¿Qué aprende usted de la naturaleza del árbol que está en ese lugar y que es de vida? Río de vida y el árbol, el río limpio de vida y el árbol de vida. En sí es nuestra naturaleza eterna en la cual vamos a gozar con Dios y con Cristo mismo.
Esto es lo importante para nosotros. Porque si habláramos de los serios problemas que tenemos hoy, como dice el verbo Magui, entonces es un problema serio. ¿Sí? No, de hecho. Y por eso es interesante esto. Ahora, el hermano apuntaba el sábado pasado. Este es un pasaje muy difícil de explicar. Muy difícil. Pero hermano, yo creo que lo importante que podemos aprender nosotros es que, hermanos, en Cristo tenemos asegurada la vida eterna. Totalmente. Y Él lo que está asegurando aquí es precisamente diciéndole a ustedes y a mí, tendrán la plenitud, la gloria de Dios, la vida eterna. Totalmente. Es decir, que todo esto son provisiones para garantizar la salud y la vida eterna. Sí, correcto. Versículo 3. Vamos a adelantar un poquito. Y miren lo que dice el versículo 3, garantizando lo que ya hemos hablado. Dice el versículo 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y su siervo le servirá. Primero, hermano, quiero decir varias cosas. Primero, la ausencia de maldición en la ciudad. ¿Qué quiere decir esto para nosotros hoy? Cero enfermedades, cero pecado, cero desgracia, cero nada. Hermano, nosotros seremos eternos con plenitud eterna. El versículo 3 lo está garantizando. Y mire, hay algo que no debemos de olvidar en el versículo 3, que quiero que lo veamos. Y dice el versículo, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Hermano, no debemos de olvidar que el eterno, el soberano, nuestro Dios y Cristo son los que gobiernan ahora y por la eternidad. Y quiero que no olvidemos esto, porque a veces se nos olvida quiénes somos nosotros. ¿Qué dice el versículo 3? ¿Qué somos nosotros? Siervos. Hermano, ahora somos siervos y en la eternidad también seremos siervos. No debemos de olvidar esto, porque a veces cuando nos resalta la vieja naturaleza, queremos tomar posición que no es adecuada en la presencia de Dios, ahora ni en la eternidad. ¿Sí? Sí, uno cree que la vida del creyente va a la aburrida. No. Aburrir porque no va a haber que hacer nada y todo es perfecto. Pero Adán y Eva estaban en un huerto y Sirviendo. Dios les delegó responsabilidad. No significa que vamos a estar allá solamente haciendo nada. ¿Sí? De hecho, es uno de los puntos que yo tengo anotado aquí. ¿Habrá comunión total con el Señor, hermano? Sí. Totalmente. ¿Habrá servicio que hacer delante de Dios en la Nueva Jerusalén? Sí. Totalmente. Las naciones no solo disfrutarán de la salud que proporciona el árbol de la vida, el río, sino, hermanos, disfrutaremos de la bendición y la ausencia de maldición por la eternidad. ¡Qué bueno, hermano! Esto nos va borrando la idea de ese error y de ese engaño de angelitos y nubes y cosas, y que por eso es que lo abundan a uno. Pero aquí estamos viendo que hay naciones. Estamos viendo que hay un cielo, que hay una tierra, y si hay un cielo y una tierra para sostenernos y para algo, hay calles de oro para todas las calles para caminar, y para que haya un trono para vestir, y para que haya tiempo para. Es decir, si ahora yo debo de cambiar mi mente y empezar a ver que en la vida eterna tendremos algún cuerpo, comeremos, nos veremos, trataremos con otros, habrá naciones, habrá una ciudad preciosa, habrá un rey. Es decir, debo de cambiar el hacer que yo tenía, porque me está mostrando Juan que no son nubecitas, ni ángeles con alitas, ni nada de eso. De hecho, hermano, ni nada de nada hasta aquí. De hecho, ¿qué importancia tiene este versículo ahora para la iglesia entonces? Por eso decía yo, no debemos de olvidar que somos siervos, y como siervos debemos de servir a nuestro rey de la manera como él le agrada que le sirva. Y un día, hermano, es más, hay un versículo que no recuerdo cuál es, pero él dice que Dios pagará conforme a los que ganan. Esto implica, hermano, yo por eso a veces soy bastante trompudo y a veces tiro las cosas así sin escarmiento ni nada. La vez pasada hablé de la ofrenda, la vez pasada hablé
de unas cosas que son tradicionales, y el hermano Jorge decía, eso era para Israel. Hay veces cosas que la iglesia retoma todas para Israel y se las apropia y las aplica en la iglesia. No. Y a veces en eso, dentro de los servicios, obramos mal para el Señor. Por eso, hermano, yo siempre ando recordando el versículo de Primera de Timoteo, o Segunda de Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Eso es para todos. Como obrero que no tiene de qué, que usa bien la palabra de verdad. Y eso es para todos, no solo para lo que enseñamos. ¿Cómo puede usar un siervo del Señor la palabra bien? Haciendo lo que Dios ha determinado que debe de hacer. Entonces, hermano, para la iglesia es muy importante esto. Y Dios un día dará el galardón y la posición que tendrá en el servicio en la Nueva Jerusalén, en el cielo nuevo, en la tierra nueva. No nos toca a nosotros decirle, tú no tendrás esto, tú no tendrás esto, tú no tendrás esto. A mí no me corresponde eso. Dios determinará qué es lo que dará a cada uno de nosotros. Y nosotros debemos determinar qué somos realmente. Correcto. Hoy en ese día de estos, llegó uno de los líderes de los testigos y tocó el portón y salgo yo. Y andaba en un tratado de la resurrección. Sí. Llegó un poco a él. Pero él se me queda viendo y me dice, bueno, disculpe, tenemos que entregar esto en todas las casas, pero es obvio. La pregunta dice que si hay resurrección, pero usted ya sabe. O sea, Sí. entonces pregunto yo, pero la congregación es así, o sea, ¿está segura? Sí. ¿Tiene la respuesta? Sí. Bueno, yo ayer unos familiares de Marisa nos han visitado por 2 días en la casa. Y yo casi nunca dejo pasar desapercibido una visita sin hablar del Evangelio. Y ayer estuvimos desde como a las 7 de la noche hasta como a las 11 de la noche hablando de esto. Y hablamos de todos los temas, precisamente porque era la importancia de esta mujer de saber muchas cosas que no entendía. Y yo espero en el Señor que ore por esta mujer, para que se convierta al Señor. De hecho, tiene muchos problemas porque es católica, y dentro de esto, de hecho, yo sembré la semilla y el Señor obrará en medio de todo. Espero yo que Dios salvará a esta mujer por la fe que ella pone en Cristo Jesús. Espero yo. Y les pido que oren por esta mujer, hermanos, para que su familia se convierta al Señor. Entonces, veamos el versículo 4. Hermano, no debemos de olvidar quiénes somos ahora y en la eternidad. Somos siervos. Y esto debe de ponernos en humildad ante el Señor. Versículo 4. Versículo 4 es un versículo controversial para muchos. Yo quiero que con esto voy a terminar, tengo 15 minutos. Y con esto voy a terminar. Y dice el versículo: y verán su rostro y su nombre estará en su frente. Muy bien. Aquí hay muchos que tienen problemas porque algunos dicen que el rostro del cual se refiere aquí es el de Cristo y no el de Dios. Otros dicen por varias razones. Y quiero que veamos el punto. Aquí, la verdad, ¿a quién es que vamos a ver? Porque muchos de nosotros nos preguntamos, bueno, ¿veré a Cristo o veré a Dios? Y algunos dicen, Vernon Magui dice, bueno, si vemos a Cristo es como que veamos a Dios, porque Cristo es la representación de Dios. Él dice esto. También lo dice Elvin Carballosa. Dice esto. Bueno, veamos qué dice la Biblia. Jesús mismo dijo, quiero que vayamos a Juan capítulo 4, 24. Quiero que veamos lo que Jesús mismo dijo. Juan 4, 24. Juan 4, 24. Dice el 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Quiero que contextualicemos este versículo. ¿De qué lugar está hablando Jesús aquí? ¿De la tierra o del cielo? Está hablando de
De la adoración en la tierra. De la adoración en la tierra. Está hablando de que nadie puede adorar a Dios. Es decir, Cristo mismo está diciendo que Dios es espíritu. Y un espíritu no se puede ver, ¿verdad? O se ve. Pero Él está diciendo, en otras palabras, eso está afirmando que Dios nadie lo ha podido ver en la tierra. Hasta este punto. Aunque hay algunas afirmaciones de algunos que sí lograron ver a Dios. Por ejemplo, ¿creen ustedes que Adán vio a Dios? Sí. Adán. ¿Y quién otro más en el Antiguo Testamento vio a Dios? Moisés. Muy bien. Si hay estos dos ejemplos, es importante notar entonces el contexto de lo cual está hablando Juan allá. Quiero que vaya ahora, y este es mi punto de vista. Y quiero que contextualicemos esto. ¿Está hablando Cristo aquí del presente de la realidad de la gente en la tierra acerca de la adoración aquí? Sí, de eso está hablando él. Ahora, ¿podemos ver a Dios ahora? Hermano, ¿lo podemos ver? No. ¿Por qué? Porque es espíritu. No lo podemos ver. En este cuerpo inclusive no tenemos la capacidad de ver a Dios. Quiero que vea otro punto. Cristo se refiere a su presente aquí. Ahora consideremos algunos aspectos. Por ejemplo, quiero que vaya a Job capítulo 19. Job capítulo 19. Este es un pasaje muy bueno que a mí me encanta por lo que dice. Job capítulo 19. Versículo 25 al 27. Dice el versículo 25: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver. ¿Quién estaba diciendo esto? Job estaba diciendo. Quiero explicar un poco esto porque Job estaba hablando de la resurrección y él está diciendo, después de deshecha esta mi carne. ¿Cuándo es que se deshace la carne? Esta. Cuando alguien ha muerto, cuando está enterrado en el sepulcro. Pero Job estaba asegurando, primero, él no dice que hay un redentor, sino él dice, es mi redentor. Para aquella gente que cree que Cristo murió por su pecado, que fue sepultado y resucitó al tercer día, no basta con tener un entendimiento intelectual de esto. Necesita creer esa verdad. Porque aquí Job está diciendo, mi Redentor. Espero yo que los que han confiado en Cristo digan que ese es su Redentor, el Mesías. Pero él mismo dice, y después de deshacerse está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Hermano, si Job, este es uno dentro del contexto de los patriarcas más antiguos, y él está diciendo esto, es más, probablemente esto fue escrito antes del Génesis, y él está hablando de estas verdades tan fundamentales. Si Job está diciendo esto, inspirado por Dios mismo, diciendo de que él iba a ver a Dios, hermano, ¿qué es lo que entonces dice el versículo 22, versículo 4, el capítulo 22, versículo 4 de Apocalipsis? ¿A quién es que veremos nosotros? ¿Sí? Sí, de hecho sí. Ahora, hermano, si nosotros morimos y somos enterrados en la venida de Cristo, este cuerpo verá al Señor. Ahora, hay otro hombre que también dice esta palabra. Quiero que vaya ahí cerquita, a Salmos capítulo 17. Mire lo que dice David. 17, versículo 14 y 15. De hecho, aquí está hablando de la vanidad de los hombres. Y mire lo que dice el versículo 14.
de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción de la tierra es esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeños. Él está hablando de que el hombre lo que le interesa es las posesiones materiales y que él no está interesado en Dios. Pero mire lo que dice el versículo 15. Dice, en cuanto a mí, veré. Hermano, ahora yo pregunto, nosotros en este cuerpo ahora, que no hemos sido transformados, no podemos ver a Dios. Ahora pregunto, ¿qué cuerpo tendremos en la Nueva Jerusalén? ¿Podremos ver el rostro de Dios? Lo está diciendo David, está diciendo, veré tu rostro. Entonces el versículo 4, ¿qué está diciendo? Precisamente eso. ¿A quién es que veremos, hermano? A Dios mismo veremos su rostro. Veremos el rostro de Dios. Hermano, qué importante, qué privilegio. La gente habla de Dios, bueno, a mí me da cólera cuando hay, no sé por qué, pero me repugna cuando alguien no se refiere a Dios con respeto y dicen el colocho, por ejemplo. ¿Y quién les ha dicho que Dios es colocho, que es con pelo canoso y que, bueno, la gente tiene un montón de ideas de Dios? Sí. De hecho, no tendría sentido, pero hermano, qué glorioso será. Bueno, me gusta ese canto. Cuán gloriosa será la mañana. Y no sé si es en la mañana o en la noche. El escritor escribió eso pensando de que va a ser en cualquier momento. Pero hermano, ver el rostro del Señor es el privilegio más grande que Dios nos puede dar. Amén, hermano. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios porque tendremos la naturaleza total y plena para poder estar. ¿Qué implica esto? Quiero finalizar con estas cosas, hermano. Quiero finalizar diciendo, estar en la presencia de Dios. Bueno, en el Antiguo Testamento ver al rey era un gran privilegio para los hombres. No cualquiera veía el rostro del rey. Es más, cuando llegaba alguien al rey, en el Antiguo Testamento, debía de postrarse, y si él alzaba su cetro sobre su cabeza, tenía la oportunidad de mirarlo. Hermano, Dios ya nos dio esa oportunidad a nosotros por medio de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Gloria a Dios. Veremos a nuestro Redentor a la par de Dios, pero también veremos a Dios mismo. ¿Y por qué veremos a ambos? Precisamente porque Cristo está sentado, hermano, como la garantía de la satisfacción de Dios por el pago, el precio por nuestros pecados. Él es un testigo fiel y garantizado para nosotros de nuestra eternidad. Por eso está ahí. Pero tendremos la plena, deberíamos de tener la plena certeza de que esta es una verdad para nosotros hoy. Veremos a nuestro Redentor. Veremos a Dios mismo. Y gloria a Dios, hermanos, porque tendremos la oportunidad como iglesia. Y este es un ánimo para aquellos que aún no han creído en el Señor. El que quiere ver al Señor necesita confiar en Cristo como su Salvador. Si no, de otra manera, no tendrá la oportunidad de verlo. No tendrá. Y ahora cualquiera puede decir, a mí qué me importa ver a Dios, porque hay gente que así habla. Bueno, la importancia para nosotros de ver a Dios es la importancia de la plenitud de la vida eterna que gozamos desde ya, porque ya está asegurada nuestra vida eterna. Gloria a Dios. En Cristo Jesús estamos totalmente asegurados. Amén. Vamos a despedirnos, nos vamos a quedar en el versículo 4. Hay tantas cosas que hablar aquí, pero era importante ver estos asuntos. Y hermanos, hay cosas muy interesantes en los versículos que vienen. Espero yo que no dejemos de venir para que aprendamos otras cosas importantes. Vamos a